Imagina esto. Estás a punto de dar una gran presentación y tu mente está acelerada. Recorres las líneas, te preocupas por la audiencia. Sí, tal vez incluso imaginándote el peor de los escenarios respecto a lo que pueda pasar. Es como si nuestros cerebros tuvieran una configuración de piloto automático para pensar demasiado. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de presionar el botón de pausa? Algo que te permitiera alejarte de ese torbellino de pensamientos y pudieras convertirte en un observador más consciente de lo que sucede en tu propia mente. ¿Eso suena interesante? Bien, en eso es en lo que nos sumergimos hoy con este fascinante extracto sobre la autoobservación. Y no se trata de convertirnos en gurús de la meditación al final de esto. Esta inmersión profunda se trata de desentrañar los principios básicos de todo este asunto de la autoobservación y puedas ver si hace clic contigo, si te resuena. Una de las cosas que realmente llama la atención de este texto es cómo enfatiza que todo este asunto de la autoconsciencia, a la que da el nombre de atenta observación, va mucho más allá de la comprensión intelectual. Es más profundo que eso, mucho más profundo. Se trata de aprovechar un tipo de sabiduría completamente diferente. De hecho, lo llama sabiduría profunda. Sabiduría profunda es la idea de que existe toda una inmensa fuente de conocimiento dentro de nosotros. Eso es mucho más profundo que simplemente la inteligencia de los libros. Para ejemplificar de lo que estamos hablando, recordaré un momento al principio de mi carrera. Tenía este presentimiento sobre un proyecto de investigación en el que estaba trabajando. Sobre el papel, los datos parecían fantásticos y prometedores, pero algo, simplemente, se sentía mal. Lógicamente, al final todo salió bien, pero no podía deshacerme de una sensación de inquietud. ¿Y sabes qué? Resulta que mi intuición era correcta. Terminamos descubriendo una falla en nuestra metodología que habría invalidado totalmente todo nuestro estudio. Entonces, esa sabiduría profunda estaba intentando decirme algo. Esa experiencia me hizo comprender el poder de escuchar ese nivel más profundo de conocimiento, esa sabiduría profunda. Es como si, a veces, nuestro instinto supiera lo que nuestro cerebro aún no ha descubierto del todo. Es algo poderoso. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso? Ese nivel más profundo. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Bien, bueno, según este extracto, se trata de todo este asunto de la autoobservación. Sí, es como un campo de entrenamiento para nuestra consciencia. ¿Entrenamiento? Singham. Imagina esto. Tus pensamientos son como una manada de cachorros adorables, pero totalmente hiperactivos, que corren como locos. Y esta práctica se trata de, gentilmente, y tal vez con un poco de humor, enseñar a esos cachorros a sentarse y quedarse quietos, hasta calmarse. Debemos hacer eso con nuestros pensamientos, para que puedas observarlos sin quedar totalmente atrapado en el caos. Entonces, obtienes cierta distancia. Y el autor enfatiza que esta es una habilidad, algo que se desarrolla con el tiempo y la práctica. No es que de repente eres como un maestro zen perfectamente sereno. Se trata de desarrollar ese músculo, la capacidad de observar tus pensamientos sin juzgarlos, sin dejarte llevar, lo cual, seamos realistas, es mucho más difícil de lo que parece. Se necesita práctica. El texto, de hecho, divide todo este proceso de autoobservación en etapas. La primera etapa es simplemente notar tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Simplemente darse cuenta sin el juicio. Suena engañosamente simple, ¿verdad? Pero, sinceramente, pruébalo solo unos minutos. Apuesto a que te sorprenderá lo rápido que comienza a surgir esa crítica interna, ese diálogo interno diciéndote, debería haber hecho, ¿por qué haces eso? Swing y montones de cuestionamientos de cualquier naturaleza.
Se trata de observar todos esos pensamientos y sentimientos sin dejarse arrastrar por el drama de todo. Entonces, es como si estuviéramos pasando de ser actores en la obra de nuestras propias mentes, a convertirnos más en miembros de la audiencia, simplemente observando el programa con un poco de desapego. Y ahí, amigo mío, es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque el texto dice que cuando puedes desapegarte, aunque sea un poco, de ese constante torbellino del pensamiento, comienza a ocurrir un nuevo tipo de aprendizaje. En esta segunda etapa, es como si empezaras a notar patrones en tu pensamiento, percibiendo esas formas habituales y automáticas en las que reaccionas ante las cosas. En lugar de simplemente ir por la vida en piloto automático, estamos empezando a ver la maquinaria detrás de todo. Y esa consciencia, esa capacidad de observar sin juzgar, según el texto de Marcello Martorelli, nos lleva a la tercera etapa de toda esta práctica. No se trata de alcanzar este estado de bienaventuranza donde de repente nuestros pensamientos simplemente desaparecen. No, en absoluto. Se trata más bien de cambiar la forma en que nos relacionamos con esos pensamientos, esos sentimientos. Como si, en lugar de dejarnos llevar por ellos, estuviéramos aprendiendo a crear un pequeño espacio entre ellos, un pequeño espacio para respirar, un espacio entre nuestro ser y esa parloteo constante que siempre está sucediendo en nuestras mentes. Y ahí es donde entra la libertad. Es exactamente una nueva forma de aprendizaje. Y esta frase se siente importante, como si fuera claramente una gran parte de todo este enfoque. Entonces, ¿qué significa eso realmente en el contexto de la atenta observación? Esa es una gran pregunta, porque va directo al corazón de lo que hace que esta práctica sea tan poderosa. Piensa en cómo normalmente aprendemos algo nuevo. Leemos sobre ello, lo pensamos detenidamente, intentamos comprenderlo intelectualmente. Tal vez tengamos un buen debate animado sobre ello con alguien que tenga una visión diferente. Y todo eso es material muy valioso, pero este texto apunta a un nivel completamente diferente de aprendizaje, uno que ocurre no solo aquí arriba, en nuestra cabeza, sino que se obtiene practicando esta atenta observación. No se trata solo de meter más datos en tu cerebro, se trata de encarnar esos hechos, experimentarlos directamente a través de este proceso, esta práctica de prestar realmente atención, que se llama atenta observación. Por lo tanto, se trata menos de agregar más libros a nuestra biblioteca mental, y más sobre comprender realmente al bibliotecario, a nosotros mismos, de comprender cómo funciona nuestra mente. A medida que nos volvemos más hábiles para observar nuestros pensamientos y sentimientos, pero haciéndolo sin ese juicio, sin enredarnos en ellos, el texto dice que desbloqueamos un tipo diferente de sabiduría, algo que es más intuitivo, más conectados, como experiencias vividas reales. Es como si estuviéramos aprovechando esta fuente de conocimiento que siempre estuvo ahí, dentro de nosotros, pero que antes no podíamos acceder a ella porque estábamos tan atrapados en el ruido en la superficie de nuestras mentes. Entonces, primero debemos despejar el desorden mental, para que finalmente podamos escuchar esa voz interior con claridad. ¡Qué manera tan genial de decirlo! Y mientras lo hacemos, cultivamos esta capacidad de vernos realmente a nosotros mismos, pero con más claridad y compasión. El texto dice que se extiende también a todas estas otras áreas de nuestras vidas. Nos volvemos más presentes, más sintonizados con las personas que nos rodean, más capaces de tomar decisiones desde un lugar de conciencia fundamentada, en lugar de simplemente reaccionar por costumbre en piloto automático. Es como si estuviera pensando en todas esas veces que dije o hice algo en el calor del momento, y luego me arrepentí instantáneamente. Hubiera sido completamente diferente si hubiera tomado un respiro, hecho una pausa por un segundo,
observando realmente la situación en lugar de simplemente reaccionar. Eso es lo que te proporciona esta atenta observación. Al menos el potencial, esa pausa, ese pequeño espacio crucial entre que algo sucede y tú respondes automáticamente, para que podamos elegir una mejor manera de ser. Y escuchen, no se trata de reprimir nuestras emociones, de convertirnos en robots sin sentimientos. Somos humanos. Vamos a sentir cosas. Se trata de comprender esas emociones, ver cómo impulsan nuestros pensamientos y acciones, y en esa comprensión encontramos un nuevo tipo de libertad. Esto me recuerda a ese clásico ejercicio de atención plena, mindfulness, en el que te concentras en el espacio entre cada inhalación y cada exhalación. Es como si estuviéramos tan acostumbrados a centrarnos en el hacer, el pensar, la reacción, que perdemos este espacio sutil donde, honestamente, ocurre la magia. Y así como ese ejercicio de mindfulness, la atenta observación es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. No es algo que se aprende por practicarlo una vez. Antes de seguir profundizando, quiero volver a lo de Stargazer por un segundo, porque se siente realmente conectado con esta idea de crear espacio, cambiando nuestra perspectiva. Nos referimos a cómo el texto nos pide que nos imaginemos siendo a la vez el observador y el observado, como si estuviéramos aquí en la Tierra, pero también somos esa estrella distante. ¿Cómo se relaciona eso con todo este asunto de la atenta observación? ¿Y qué beneficios se supone que traerá? Es una forma realmente inteligente de mostrar hasta qué punto esta práctica puede ampliar nuestra consciencia. Cuando estamos atrapados en nuestra propia perspectiva limitada, aquí en la Tierra, naturalmente nos consideramos separados de todo lo demás. Yo soy, y luego está todo, y todos los demás ahí fuera. Nos encerramos en nuestro pequeño mundo, con todos sus pequeños dramas, y así vivimos inmersos en esa sensación de separación, que es parte de ser humano, sin duda. Pero el texto da a entender que no es toda la historia, sino solo una forma de ver las cosas. Entonces, al imaginar que somos esa estrella allá afuera, estamos alterando un poco esa percepción, ese sentimiento de estar totalmente separados. Es como si estuviéramos abriendo la puerta a esta posibilidad, que en realidad somos parte de algo mucho más grande, mucho más interconectado de lo que tendemos a darnos cuenta. Y ese cambio de perspectiva, incluso si es solo un vistazo, puede cambiar las cosas. Eso puede cambiarlo todo, acerca de cómo nos experimentamos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, porque ya no estamos simplemente observando nuestros pensamientos y sentimientos, estamos aprovechando esta sensación de pertenecer a algo mucho, mucho más grande. La gran pregunta es, ¿cómo se ve eso realmente en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo vivimos eso? Esa es la parte realmente interesante, porque a medida que desarrollamos este sentido más amplio de uno mismo, esta forma más expansiva de ver naturalmente comienza a afectar la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Nos volvemos más compasivos, más comprensivos. Es menos probable que quedemos atrapados en esos pequeños conflictos, esos dramas que solían parecer tan importantes, porque de repente nuestros pequeños problemas parecen mucho más pequeños cuando recordamos el panorama más amplio. Y no es que nuestros problemas desaparezcan, pero podemos abordarlos de manera diferente, con un nuevo sentido de perspectiva, tal vez con una sensación de calma. Empezamos a ver que, así como estamos conectados a esa estrella que está allá afuera, también estamos conectados a todos los demás seres vivos de este planeta. Y, sinceramente, darnos cuenta de ello puede ser increíblemente humillante y, a la vez, increíblemente potenciador. Es como pasar del yo contra el mundo al estamos todos juntos en esto. Ese cambio puede tener un efecto dominó en todo: relaciones, carreras,
nuestro sentido de propósito. Esto es algo poderoso. Debo ser honesto. Esa idea de que el observador y el observado se vuelven uno, según el texto, es el objetivo final de todo este enfoque en la autoobservación. Sin embargo, todavía se siente un poco abstracto. ¿Cómo llegamos allí? Desde practicar la atenta observación hasta experimentar realmente esa unidad, esa conexión. Se siente como un salto bastante grande, como una especie de gran salto. Es una gran idea, sin duda. El texto se vuelve un poco vago en los detalles, tal vez porque es una de esas cosas que, realmente, no se puede expresar con palabras. Pero si lo bajamos a la tierra por un minuto, creo que podemos ver pequeños destellos de esta unidad que ya está ocurriendo en nuestras propias vidas. Piensa en un momento en el que estuviste totalmente absorto en algo que amas. Por ejemplo, tal vez eres músico y estás perdido en una pieza musical, o eres un atleta y estás totalmente compenetrado durante un juego. En esos momentos, esa separación entre tú y la experiencia, entre tú que lo haces y la cosa misma, se desvanece un poco, ¿no? Es como si te convirtieras en la actividad, como si el tiempo dejara de existir y existiera solamente este fluir, esta sensación de estar totalmente conectado. Esos momentos, por sorprendentes que sean, pueden ser fugaces, pero nos dan una idea de a lo que apunta esta práctica de la atenta observación, esta forma de estar en el mundo en el que estamos, pero menos estancados, sin ese sentido de estar separado de uno mismo y más, como conectado a la experiencia misma. Se trata de cultivar esa observación atenta, esa atenta observación, no solo como un ejercicio mental, sino como una forma de vida. Entonces, no es que lo logremos por practicarlo una vez y listo. Es algo en lo que siempre estamos trabajando, cultivando momento a momento. Y cuanto más practicamos, más natural se vuelve aprovechar la consciencia, observar nuestros pensamientos y sentimientos sin quedar totalmente secuestrados por ellos. Y luego, ¿sabes qué pasa? Empezamos a notar que esos patrones completos, esos patrones reactivos que todos tenemos, empiezan a aflojarse un poco. Hay más espacio entre que algo sucede y nosotros simplemente reaccionamos automáticamente. Es menos probable que nos desencadenemos por cualquier pequeña cosa, y somos más capaces de responder a los desafíos desde un lugar de consciencia, incluso de compasión, por nosotros mismos y por los demás. Lo cual, honestamente, cuando lo piensas, es una habilidad bastante increíble, casi un superpoder. Realmente lo es. Y tampoco se trata de convertirse en una especie de robot sin emociones. Somos humanos. Estamos destinados a sentir las cosas en todo el espectro. Lo bueno, lo malo, todo. Pero cuanto más practicamos, mejor podemos navegar esas emociones con más habilidad, con sabiduría. Es como si nos convirtiéramos en el observador y el director al mismo tiempo de nuestra propia experiencia interior. No estamos tratando de cerrar toda la producción, simplemente estamos aprendiendo a trabajar con el material que tenemos de una manera más consciente. Y al igual que un director, cuanto más practicamos, mejor reconocemos la cualidad de nuestro pensamiento y nos decimos, está bien, a este pensamiento, a este sentimiento, vale la pena prestarle atención. Y, a este, probablemente pueda dejarlo ir. Nos volvemos más exigentes sobre dónde ponemos nuestra energía. Y, sinceramente, creo que eso es mucho más eficaz a largo plazo que simplemente intentar obligarnos a cambiar. Por lo tanto, se trata menos de forzar y más de permitir. Se trata de crear las condiciones donde esos cambios puedan surgir de forma natural. Porque esta práctica, esta atenta observación, no se trata de llegar a una línea final, no se trata de convertirnos en una versión perfecta de nosotros mismos. Se trata de abrazar el viaje con todo su desorden y su belleza. Pero quién sabe, quizá lo descubramos en el camino, ¿verdad?
Eso es lo que lo hace tan emocionante. Las posibilidades son ilimitadas. Cuanto más cultivamos esa observación atenta, esa atenta observación, más nos abrimos a lo desconocido, al potencial que siempre ha estado ahí, dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto. Y en ese sentido, creo que hemos hecho nuestro análisis profundo de hoy. Esto ha sido asombroso. Hay mucho en qué pensar y reflexionar. Honestamente, ya me estoy dando cuenta de que estoy abordando mis propios pensamientos y sentimientos de manera un poco diferente, con más curiosidad y menos juicio. Es como si se abriera un mundo completamente nuevo. De eso se trata. Tomar estos conceptos y ponerlos en práctica. Y recuerda que, aunque sean unos minutos al día, solo un poquito de esta dedicada, atenta observación pueden marcar la diferencia. Pueden marcar toda la diferencia. Entonces, para todos los que escuchan, sigan explorando esto. Mantengan a ese observador interno comprometido. Y quién sabe qué encontrarás. Hasta la próxima, amigos.